¿Cómo están, hermanos? ¿Me escuchan? Voy a invitar a los que se pongan de pie, por favor. Y vamos a leer en la palabra de Dios. Vamos a buscar la carta de Romanos, por favor. El apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 1. Vamos a leer los versos del 16 al 20. Les repito, hermanos, la cita. Romanos, capítulo 1, versos 16 al 20. Si están listos, díganme un amén para comenzar a leerlo. Amén. Sígalo por favor con su vista, dice la palabra de Dios. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque de lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Vamos a orar brevemente. Amado Dios, en esta tarde, Señor, estamos delante de usted, estamos delante de su presencia, Señor. Su palabra es fiel cuando dice que cuando su pueblo se reúne, Señor, usted está en medio de nosotros. Y ayúdenos a comprender esa realidad en esta tarde, que usted está aquí en medio de nosotros. Y que en este momento, Señor, nuestros corazones se abran y nuestras mentes se concentren en escuchar su palabra, la palabra que usted tiene para el corazón de cada uno de nosotros. Le pedimos que sea su Espíritu Santo, Señor, guiándonos a toda verdad del conocimiento de su palabra. Se lo rogamos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, pueden tomar su lugar. Bueno, hoy es la continuación, hermanos, de la serie, ¿verdad? El Evangelio de Cristo. Hoy es el sermón número 3 y estamos hablando, hermanos, hoy de un tema muy importante y es la continuación, ¿verdad?, de la semana pasada, lo que el pastor compartió a la congregación, hermanos, y nos habló, ¿verdad?, de un tema sumamente importante, que es el conocimiento de Dios, el conocer a Dios. Pero hoy, hermanos, vamos a hablar acerca del hombre y cuál es su condición y su posición delante de Dios. Es maravilloso, hermanos, lo que el Evangelio, ¿verdad?, revela en la palabra de Dios, y el apóstol Pablo nos habla de este poderoso Evangelio que transforma la vida de las personas. El verso 16 dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Recuerde que estamos llevando la serie, hermanos, el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Y el propósito, hermanos, el propósito de esta serie es que todos y cada uno de nosotros podamos comprender cuál es, ¿verdad?, la verdad del Evangelio, la pureza del Evangelio, y cómo cada uno de nosotros, hermanos, desde los niños hasta los adultos mayores, comprendamos el Evangelio de Cristo. Comprender el Evangelio de Cristo, hermanos, de manera cabal, de una manera adecuada, nos ayuda a la iglesia para ser reevangelizada. Estoy de acuerdo en que la iglesia debe ser reevangelizada cada año. ¿Sabe por qué? Porque quizás dentro de las filas de la congregación haya gente que cree ser cristiana y en realidad no es cristiana.
Entonces estos estudios o estos sermones acerca del Evangelio nos ayudan para que los que piensan que creen, en realidad comiencen a creer y vean la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también el otro propósito, hermanos, es que los que no creen y nunca han escuchado el Evangelio de Cristo vengan al conocimiento, ¿verdad?, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo como su Señor y como su Salvador personal. Hermanos, cuando Dios creó la raza humana, la idea de Dios es que pudieran tener una comunión perfecta con Dios. Pudieran ahí en el huerto del Edén, tanto Adán y Eva, pudieran tener una comunión estrecha con Dios. Pudieran exaltar y glorificar a Dios. Pero contrario a esto, hermanos, Adán y Eva, ¿verdad?, fueron contra de la voluntad de Dios. De tal manera que ellos desobedecieron abiertamente una orden que Dios les dio. Dios les había permitido disfrutar de la vida ahí en el huerto del Edén, les había puesto autoridad sobre toda la creación, pero parece que para Adán y Eva no fue suficiente. Pues fueron engañados, ¿verdad?, por la serpiente, Satanás. Cuando Satanás les dijo, tanto a Adán y a Eva, que si comían de ese fruto, no iban a morir, sino que simplemente iban a ser como Dios. Pero Dios, hermanos, había advertido claramente a Adán y Eva que si comían el fruto prohibido que estaba allí, ese árbol que estaba en el centro, ¿verdad?, del huerto, si comían de ese fruto, Dios les había advertido que si comían de ese fruto, ciertamente iban a morir. Pero Adán y Eva rechazaron, hermanos, la autoridad de Dios. Adán y Eva fueron abiertamente, ¿verdad?, contra la gloria de Dios. Y fueron y tomaron de este fruto, y ahí, hermanos, comenzaron los problemas para la humanidad. A este evento, hermanos, se le llama la caída del hombre en pecado. Y esta caída, hermanos, ha traído consecuencias para la humanidad. Consecuencias que sufrimos todos los días de nuestra vida. Pues una de las consecuencias más grandes, hermanos, es la muerte. Pues la muerte, antes de la caída o de la desobediencia de Adán y Eva, la muerte no existía, sino que el hombre y la mujer habían sido creados para vivir eternamente y no experimentar la muerte. Pero mire, nada más, qué consecuencia tan grave y tan tremenda, ¿verdad?, que Adán y Eva trajeron a la humanidad, no solo para ellos, sino a toda la humanidad, por una desobediencia a la soberana voluntad de nuestro Dios. Hermanos, el propósito de este estudio o de este sermón es que cada uno de nosotros, hermanos, sepamos cuál es nuestra condición delante de Dios y en qué posición, escuche bien, en qué posición nos ha dejado esta desobediencia, esta caída en el pecado delante de Dios. Así es que ponga muchísima atención porque este sermón, hermanos, es sumamente importante para cada uno de nosotros. El punto número 1 que yo quiero tratar, hermanos, en esta tarde, hermanos, es que todos nosotros, por naturaleza, estamos bajo la ira de Dios como consecuencia por el pecado. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí en Romanos 1:18. Y aquí es donde vamos a meternos en la palabra de Dios, y aquí es donde vamos a sacar el mensaje que la palabra de Dios tiene para nosotros, hermanos, en esta tarde. Mire lo que dice el verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. La ira de Dios se revela desde el cielo, ¿contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que practican, dice, con injusticia toda esta clase de pecado. Hermanos, la versión NBI
dice de una manera más clara, dice que esta ira viene revelándose desde el cielo. Quiere decir, hermanos, que Dios está airado con nosotros. Dios está airado con la humanidad. Dios ha estado airado con la humanidad desde el momento mismo que Adán y Eva cayeron. Yo sé que la palabra de Dios nos habla de un momento de juicio en el futuro. Yo sé que la palabra de Dios dice que habrá un juicio. Dice la palabra de Dios ahí en Hebreos 10 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de que muera venga el juicio de Dios a su vida. Pero yo quiero que se dé cuenta lo que dice la palabra de Dios aquí, lo que dice el apóstol Pablo, porque la ira de Dios, dice, se revela desde el cielo. Eso nos habla de un tiempo presente. Y la versión NBI dice, se viene revelando. ¿Por qué? Porque Dios está airado con la humanidad. Yo quiero que nosotros comprendamos, hermanos, en esta tarde la seriedad del pecado, la gran ofensa que es para Dios el pecado. El pecado, hermanos, no es como una simple infracción de tráfico que tú vas y la pagas y quedas libre de esa infracción. No, el pecado es una cosa más seria. El pecado ofende a Dios. El pecado pone airado al Dios de los cielos. Aquí dice, la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Contra qué? Contra toda impiedad, contra toda injusticia de los hombres. Hermanos, Dios está airado con nosotros. Esa es la condición en la que nosotros estamos delante de Dios. Esa es la posición en la que el pecado nos pone delante de Dios. Cuando compartimos el evangelio, hermanos, con una persona, generalmente comenzamos hablándole del amor de Dios y le decimos porque de tal manera el amor de Dios, dice, es tan grande que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es verdad. Pero el evangelio, hermanos, no comienza con el amor de Dios. El evangelio comienza con la ira de Dios. La ira de Dios es lo que mueve a Dios, porque Dios es santo. Y en su justicia, Él por su amor, por su gracia y por su misericordia, nos da la oportunidad de ser salvos por el amor de Cristo. Pero el evangelio comienza con un Dios airado con nosotros, con un Dios enojado con nosotros. ¿Por qué? Lo hemos rechazado abiertamente como humanidad. Lo hemos hecho a un lado, no lo hemos tomado en cuenta. Él en su grandeza, en su maravilloso poder, en su mente creativa, en su palabra creativa, nos creó por amor y por gracia, y nosotros como simples criaturas simplemente hacemos a un lado a Dios. Imagínate tú como que amas a tus hijos y vas y le compras un carro con todo tu esfuerzo a tu hijo, y vas y se lo presentas a tu hijo y le dices, mira hijo, he trabajado 5 años, he juntado en dinero y te pude comprar este carrito. Y tú le das las llaves a tu hijo y tu hijo te dice, pero papá, qué carro tan horrible. Papá, qué carro tan feo me has dado. No, yo quería un deportivo 2019 con llantas anchas y así. ¿Cómo te sentirías? Profundamente decepcionado por la ingratitud de tu hijo, ¿cierto? Es lo mismo, hermanos, que nos ha pasado a nosotros
Dios nos ha dado todo, nos ha creado, nos ha bendecido, nos ha dado su amor, su gracia y su misericordia, y nosotros simplemente como humanidad hicimos a un lado a Dios. Por eso el apóstol Pablo nos está diciendo en el verso 18 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El verso 19 dice, porque de lo que Dios les manifestó, dice, Dios nos ha manifestado, Dios se ha revelado las cosas invisibles de Él, dice, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo, dice, que no hay excusa. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, hermanos, que desde el principio de los tiempos, Dios se ha revelado en la naturaleza y en la creación, dando evidencia de que hay un Dios, dando evidencia clara de que hay un creador, que hay un Dios todopoderoso, que hay un ser superior a nosotros. Pero nosotros nos hemos cegado y no hemos recibido a Dios, sino que hemos rechazado a Dios. Verso 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificamos como Dios, ni le dimos gracias, sino que nos envanecimos en nuestros razonamientos, dice, y nuestro necio corazón fue entenebrecido. Profesando, dice, ser sabios, se hicieron necios. Y esto es tremendo, el verso 23. Dice que cambiamos la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso quiere decir, hermanos, que teniendo al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Rey de la Gloria que se nos ha revelado también en Cristo Jesús en semejanza de hombre, nosotros como seres humanos, en vez de honra y la gloria a Dios, ¿sabe qué hicimos? Nos hicimos imágenes de animales, nos hicimos imágenes de dioses, y en vez de adorar al Dios del cielo, adoramos a todos estos ídolos. Cambiamos, dice, la gloria de Dios. La gloria de Dios. Qué pecado tan tremendo, hermanos, tan terrible que hemos cometido. Cambiamos la gloria de Dios por la mentira, adorando a imágenes o dioses, o adorándonos a nosotros mismos antes que a Dios. Punto número 2 dice, ¿cuál es la consecuencia, hermanos, por haber hecho esto como humanidad? Dice que la ira de Dios se revela en el hecho de dejar que los hombres reciban las consecuencias de su pecado. Les hablé ahorita, hermanos, que hay un día de juicio. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo que la ira de Dios se revela hoy contra toda impiedad. Y la ira de Dios se revela, hermanos, en las consecuencias del pecado. Y la consecuencia, hermanos, del pecado es cómo Dios nos ha entregado para que vayamos deliberadamente y nos envolvamos, nos arrastremos, nos enlodemos más en el pecado.
Romanos 1, 22 al 28, lo dice, profesando, dice, ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El apóstol Pablo, hermanos, nos está diciendo a la humanidad, como un fiscal de Dios, como un fiscal nombrado por Dios, nos está diciendo los cargos por los cuales Dios está airado con nosotros y por los cuales la humanidad sufrimos las consecuencias del pecado. Verso 24 dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia y en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito, dice, por los siglos de los siglos. Verso 26, por esto Dios, dice, los entregó a pasiones vergonzosas. Verso 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Se dan cuenta, hermanos? Déjenme le digo los cargos. Número 1, habiendo conocido a Dios, no le glorificamos como Dios. Número 2, cambiamos la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. ¿Eso qué quiere decir? Que teniendo al gran Dios de los cielos, preferimos adorar cualquier imagen de hombre, de madera o de yeso, de lo que usted quiera, antes de darle la gloria a Dios. Número 3, cambiamos la verdad de Dios por la mentira. Es decir, que teniendo un Dios real, teniendo un Dios verdadero, teniendo un Dios que hemos experimentado personalmente, teniendo un Dios que es visible en toda la creación, cambiamos toda esta verdad de Dios por una mentira. Es por eso que no es verdad que existen ateos, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque en realidad los ateos creen en Dios, pero lo que en realidad ellos están haciendo es negar a Dios. Pero Dios existe, Dios es real, Dios es verdadero, Dios lo puedes sentir, Dios lo puedes experimentar, Dios lo puedes hablar, Dios lo puedes oler, Dios lo puedes palpar. Pero nosotros cambiamos todo eso, dice el apóstol Pablo en el número 3, cambiamos la verdad de Dios por la mentira. Y número 4 dice que dejando el uso natural, el hombre y la mujer se encendieron, dice, en su lascivia. Hermanos, este cargo, ¿verdad? Todos estos cargos son terribles. Pero aquí el apóstol Pablo comienza a hablar, ¿verdad?, de la homosexualidad. Cómo dice que el hombre dejó el uso natural, la práctica natural de la sexualidad. La mujer abandonó la práctica natural de la sexualidad y comenzaron a meterse hombres con hombres y mujeres con mujeres. Por eso dice la palabra de Dios que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Pero esta ira, hermanos, es revelada en el hecho de que Dios permite que vayamos mucho más allá en nuestro pecado. Ese es nuestro castigo como humanidad. Dios ha quitado el freno moral de nuestra mente, Dios ha quitado el freno moral de nuestros ojos y nos ha dejado que nos hundamos en el pecado como una consecuencia
como una revelación de la ira de Dios. El verso 24 lo dice claramente, por lo cual Dios dice, los entregó a la inmundicia. Verso 26, por esto Dios dice, los entregó a pasiones vergonzosas. Dice, Dios los entregó a una mente reprobada. Y todo esto, hermanos, es la ira de Dios revelándose contra el hombre pecador, contra cada uno de nosotros, contra cada persona en la humanidad, hermanos, porque hemos abandonado a Dios, porque hemos hecho a un lado a Dios, porque hemos dejado la verdad de Dios y preferimos vivir, ¿verdad?, en la mentira. La palabra de Dios, hermanos, es clara en Romanos 6:23. Dice que la paga del pecado es muerte. Y esto es algo real, hermanos. Hay una persona acercada a la familia de la cual tuvimos noticias hace poco. Y él vivía una vida desordenada en el homosexualismo. Ahora, por la gracia de Dios, él conoció a Cristo. Pero ahora él está sufriendo las consecuencias del pecado. Porque le ha venido un cáncer en su recto. Y aquí, hermanos, es donde entendemos cómo la ira de Dios se revela. Nos dio bastante tristeza, bueno, nos dio alegría saber que ahora él es cristiano, pero nos dio tristeza saber que está sufriendo la consecuencia del pecado. ¿Entiende? Cómo Dios está airado y cómo Dios nos ha entregado a los deseos engañosos de nuestro propio corazón, dejándonos meter a fondo en el pecado como un castigo por nuestro pecado. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Cierto que Dios se los había dicho a Adán y Eva? Si comen de ese fruto, dice, ciertamente morirán. ¿Pero qué hicieron ellos? Quisieron ser igual a Dios. Recibieron el engaño de la serpiente y ella les dijo, no van a morir, simplemente van a ser como Dios. Y Adán y Eva aceptaron. Dijeron, vamos a ser como Dios. Y eso trajo una grave consecuencia para ellos y una grave consecuencia para nosotros. ¿Cuál es nuestra condición delante de Dios, hermanos? Estamos bajo la ira de Dios. Y esa ira se revela en el hecho de que Dios nos castiga dejándonos perseverar en el pecado. Y el pago del pecado es la muerte. No solo la muerte física, hermanos, sino la muerte espiritual o muerte segunda. Sabía que aunque Jesús venció la muerte en la cruz, todavía recibimos nosotros la consecuencia del pecado, porque nosotros vamos a morir y la muerte es una consecuencia del pecado. Lo que Jesús venció en la cruz no fue la muerte física, porque Él mismo la sufrió.
Lo que Jesús venció en la cruz fue la muerte espiritual, la segunda muerte. Cuando estemos delante del trono de Dios y seamos juzgados como humanidad, ahí Dios te dirá, bienvenido a la vida eterna o bienvenido, enviado al lago de fuego. Condenado al lago de fuego, a la muerte eterna. Y de esa muerte eterna o de esa muerte segunda, hermanos, es de la que la sangre de Cristo nos libra. Pero usted y yo vamos a sufrir la muerte física todavía como una consecuencia de nuestro pecado. Pero aquí, hermanos, en medio de toda esta oscuridad, de toda esta maldad, porque no hay esperanza. Mire, leamos por favor de los versos 29 al 32 y veamos lo que es la humanidad. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidas, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injurosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo, dice, entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, todos estos pecados que acabamos de leer, sino que también se complacen con los que las practican. Esos somos. ¿Ha escuchado usted decir a la gente que, yo soy de mente abierta? ¿Han escuchado decir? Y dicen, yo no voy al desfile del orgullo gay, pero no tengo problema con lo que lo hagan. Yo no tomo, pero no tengo problema con los que toman. Yo no fumo, no me meto en problemas, pero no tengo problema con eso. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo en el verso 32. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. El hombre entiende, nosotros entendemos, hermano, nuestra condición, cómo ofendemos a Dios por nuestro pecado. Pero dice, no solo hacemos la maldad, sino que también nos complacemos en aquellos que las practican. Pero aquí, hermanos, en medio de toda esta oscuridad, en medio de todo este pecado horrible, es donde brilla la luz de Cristo. Aquí es donde brilla la luz del Evangelio. Miren lo que dice la palabra de Dios. Mateo 4:16. El pueblo asentado en tinieblas. Mire cómo estamos cómodos en el pecado, dice Mateo. Estamos sentados en toda esta oscuridad, en toda esta maldad. El pueblo asentado en tinieblas, dice, vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Cuando Cristo Jesús, el mundo está sentado en tinieblas, pero cuando Jesús vino y nació allá en aquel Belén, dice que luz le resplandeció.
Esperanza, hermanos. Romanos 8, 31 y 32. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice, Dios, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? El mismo Dios, hermanos, que está enojado repulsivamente con nosotros por nuestra maldad, es el mismo Dios que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, para que nosotros tengamos una verdadera luz de esperanza en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dice, la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice acerca de Cristo en 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Toda esta maldad, hermanos, y todo este pecado, toda esta oscuridad que genera, que revela la ira de Dios contra nosotros, hermanos, Cristo la ha tomado sobre Él. Y Él ha dado su vida en la cruz del Calvario. Y Él ha derramado su sangre para limpiar y cubrir toda esa maldad de nosotros. En la cruz, hermanos, podemos ver revelada la justicia y la gracia de Dios en una perfecta armonía. La santidad y la ira de Dios demandando el precio por el pecado, pero la gracia y la misericordia de Dios cubriendo ese pecado con la sangre del Cordero. Así es que, ¿por qué está el mundo como está? Porque Dios ha permitido por su ira que el pecado avance, avance y avance. Y la respuesta para el mundo, hermanos, no está en un político, la respuesta para el mundo no está en un gobierno, no está en un ejército, la respuesta para el mundo está en Cristo. Y la respuesta para el mundo está en la iglesia, está en usted y está en mí, porque nosotros somos los que tenemos la verdad del Evangelio. Póngase de pie, por favor, y cierre sus ojos por un momento, hermanos. Y yo quiero que por favor usted piense, recuerde, por qué usted ha provocado la ira de Dios. Cuando yo pienso en mi propia condición y en mi propia maldad, me avergüenzo, me da tristeza, me duele dentro de mí. Y yo digo, ¿cómo he sido capaz de hacer eso? Y luego viene Satanás a mi vida y pone culpa
y es como un aguijón en mi mente que está martillando día y noche diciéndome, eres un miserable, no vales nada, ¿por qué hiciste eso? ¿Cómo es posible que te digas que eres cristiano y estás haciendo esas cosas o dices esas cosas o actúas de esa manera? Pero es ahí, hermanos, donde uno tiene que entregarse a la gracia de Dios. Es ahí donde uno tiene que correr a los brazos de Dios. Es ahí donde uno tiene que doblar sus rodillas delante del Dios Todopoderoso y arrepentirte por tu pecado y arrepentirnos por nuestra maldad, por nuestro pecado, confesando nuestro pecado, pidiéndole perdón a Dios e invitando a Jesucristo su Hijo para que venga a nuestra vida, que sea nuestro Salvador y sea nuestro Señor. Así es que yo quiero hacer una invitación, hermanos, en esta tarde, para quienes no le han entregado su vida a Cristo. La palabra de Dios claramente que en ningún otro hay salvación, solamente en Cristo. Jesucristo declaró a sus discípulos diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie va al Padre si no es a través de mí. Así es que si usted quiere ir al cielo cuando muera y si usted no quiere pagar la consecuencia de su pecado, usted debe recibir a Cristo como su Señor y su Salvador. Si usted todavía no se ha arrepentido de su pecado y le ha pedido a Dios que lo perdone por su pecado y todavía no ha invitado a Cristo a morar en su corazón y ser su Salvador, ser el Señor de su vida, yo quiero invitarlo en este momento para que usted lo haga. Así es que si hay alguien aquí que todavía no le ha entregado su vida a Cristo y lo quiere hacer, que ha comprendido el mensaje en esta tarde, yo le pido que levante su mano ahí donde está y vamos a orar por usted. Vamos a orar por usted. Y usted tiene que ser valiente, porque la palabra de Dios es clara cuando dice que el reino de Dios solamente la gente valiente lo arrebata. Solamente la gente valiente va tras el reino de Dios. Todos los que estamos aquí, conocemos a Cristo, somos gente valiente. ¿Habrá alguien en esta tarde que quiera decirle, yo quiero recibir a Jesucristo como mi Salvador?